Tenemos a nuestro primer invitado, Francisco Briones. Él fue director del SRI, también es socio de Andersen. Está con nosotros. Primero vamos a hablar acerca de las cifras que dieron en los últimos días las autoridades del gobierno actual. Hablan de que van a llegar a una cifra récord de recaudaciones, superarían los 20,000 millones de dólares. Quisiera un breve comentario de su parte, ¿por qué esa gran recaudación para el país? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar y sobre todo como consecuencia del incremento de los impuestos, como consecuencia sobre todo de dos grandes recaudaciones, que es la originada por los 3 puntos adicionales de IVA que se cobraron a partir de este año, que el presidente ha ratificado también para el año 2025, y luego también porque hubo por primera vez la recaudación anticipada del impuesto de la renta a los grandes contribuyentes. Entonces, entre estos dos, prácticamente son unos 2.500 millones, números redondos, que está obteniendo el SRI actualmente, digamos, y que realmente es extraordinario si se compara con el año pasado, ¿no? Un poco, si tú dirías, oye, para hacer un análisis demasiado exhaustivo, por decirlo así, si es que esto fuese una tesis de grado, una tesis académica, tú dices, oye, compara peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, quítale 2.500 millones a lo que es el recaudo de este año y más o menos eso es lo que tú dices, puedes ser comparable con lo de años anteriores. Perdón, Francisco, quitaríamos los 2.500 porque ese es el anticipo del impuesto a la renta que no había el año pasado. Y el IVA. Entonces recuerda que ahí fueron, me faltó uno, recuerda que fueron 3 temas sobre todo que hizo el presidente, ¿no? El tema del IVA, que subió 3 puntos, el tema del anticipo del impuesto a la renta a los grandes contribuyentes y el tema del ISD que estaba dispuesto a que llegue a 2% y que lo recibió en 2,75 y que 2,50 y que luego el presidente lo subió otra vez al 5%. ¿no? Y eso suma 2.500 millones. Más o menos, en números gruesos de todas las medidas tributarias que se han tomado. Porque de lo contrario, y lo ha dicho el director varias veces, el director del SRI, la recaudación lo más probable era que este año se contraiga. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la recesión económica que sucedió este año y que estaba prevista desde el año pasado, definitivamente. Es por esto que se vuelve, digamos, atractivo el pedir el análisis a un entendido en la materia, porque en términos generales sabemos diferentes circunstancias, el país pues no está precisamente en la senda del crecimiento económico, a eso le sumamos estos meses de apagones, de cortes de energía eléctrica. Sin embargo, para la gente en general, ese es el propósito periodístico, le puede sonar un poco, digamos, contrapuesto. Está de la realidad del país y por otro lado el Estado recibiendo la cifra récord en la historia del Ecuador, porque nunca se ha recibido 20,000 millones de dólares por concepto de impuestos, ¿no? De IVA y por supuesto impuesto a la renta. Claro, y ahí hay que notar varias cosas, ¿no? Lo más importante es que este año, si bien se ha visto esa recesión económica, esa parte baja del ciclo económico, la economía al final del día tiene altos y bajos, ¿no? Y lo que se proyectan en todas las cifras que se están viendo de la macroeconomía como de la microeconomía es que en el próximo año ya empezaría la economía un poco a resetearse, ¿no? Un poco a tomar esa senda de la recuperación, esa senda del crecimiento. Evidentemente, no estamos hablando que vamos a pasar de una posible contracción de este año del PIB de 1% o de 0% a 10% o 5% de crecimiento el próximo año, pero sí que se ven algunos indicadores de que el próximo año pudieran mejorar un poco las cosas, tanto para los consumidores como para los productores, como para el sector empresarial, y empezar a ver un ligero alivio, nosotros hemos denominado en Andersen una recuperación muy frágil y focalizada, porque todavía no es que se verá recuperación en todos los sectores de la economía, será muy focalizada, pero a final de cuentas, recuperación. Pero una pregunta, Francisco, antes de empezar a hablar del 2025, quedémonos como en el 2024 y quisiera retomar el punto que hacía Fernando, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le sirve al Ecuador o a la población, a la sociedad, ¿no? Como tú nos decías, no crece el país. La proyección era 0,9% del Banco Central, pero eso era antes de los apagones, de repente estamos en 0 o una contracción del PIB. Y sin embargo hay más recaudación de impuestos. O sea, es como eso sería como menos dinero, digamos, de libre disposición para la sociedad, ¿o no? Sí, 100%, porque lo que ha pasado en el Ecuador los últimos años, no me refiero a los últimos años, los últimos 2, sino los últimos 6, 7 años, lo que ha pasado es que
continuamente estamos hablando de un solo tema cuando hablamos de economía y lamentablemente en Ecuador hablar de economía se ha reducido a hablar del Estado, es hablar de las cuentas fiscales, y eso de ahí sí es un problema porque despista y desorienta a todas las autoridades que hemos tenido, incluyendo los presidentes, despistan y a concentrarse en un tema que quizás no es el que históricamente tú dices o ves en los libros o ves en la historia de la humanidad y el desarrollo de los países, que es el que mueve las economías, pues, y que te hace crecer la economía. O sea, si te estás hablando todo el tiempo y todas las reformas y todas las medidas económicas siempre son orientadas a precautelar la estabilidad de uno de los actores de la economía, que es el sector público, que es el Estado, entonces te vas olvidando te vas olvidando de todo lo demás. Todo lo demás pasa a segundo plano, porque el presidente llega, cualquiera que sea, llega, se siente y se encuentra con un problema, es que no tiene plata. Y entonces lo primero que tiene que decir, oye, yo vine aquí a administrar la cosa pública, como se dice algunas veces, pero resulta que la cosa pública no tiene plata, entonces ¿qué administra? Entonces empieza a buscar los recursos, y ahí es cuando venimos y vemos que cada nuevo presidente, casi cada año, hay una medida y una reforma tributaria que busca ir colocando los recursos o buscando los recursos para poder financiar el presupuesto del Estado. A ver, mira, yo soy físico matemático, ¿no?, del San José de la Salle, pero soy abogado, entonces, pero algo de números manejo. Y a nosotros nos han venido diciendo los políticos de derecha, de derecha y de izquierda realmente, que el aumento de los impuestos genera contracción de la economía y que ahuyenta la inversión extranjera y que hace que se recaude menos. Es decir, que es una mentira que aumentando los impuestos va a haber una mejora económica del país, porque eso obliga a las empresas a que no haya circulante, porque hay una exacción del Estado. Pero justamente quería recoger la última comentario de Oscar, es que efectivamente pese a estos aumentos, pese a esta retención que es importante a los grandes contribuyentes y el aumento del IVA, la respuesta que yo esperaba, por lo menos de lo que uno escucha, ¿no?, de estos políticos, es que la recaudación tributaria iba a ser pésima o incluso inferior que la del año pasado, porque esto ahuyenta que la gente compre, y vemos que no necesariamente ha sido así. O sea, estamos hablando de que ha habido recaudación. Entonces, con tu experiencia, es decir, ¿cómo se explica esto de lo que nos dicen los políticos, que son contra impuestos porque esto acaba con la economía, pero resulta que la respuesta ciudadana de una u otra forma, más allá de que la una es retención y la otra es un aumento obligado del IVA y para todos los productos, pero no vemos que haya habido esa situación de que no se recaudó, sino que sí se recaudó? Entonces, este es un país resiliente, no sé, este es un país que pese a todos los palazos y batazos que le dan, sale adelante. Entonces, ¿cómo se explica esto, Francisco? Mira, es un buen tema, porque como tú dices, pudiera ser contraintuitivo contra lo que te dice la teoría económica, y más que la teoría económica, inclusive las ideologías económicas, ¿no? Me parece a mí, y yo también he pensado, y me parece que uno de los puntos es que el Ecuador tiene una economía básicamente de subsistencia, ¿verdad? En que trabaja en el MVP, ¿no? Pero no en el most valuable, sino en el minimum viable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, toma el tema laboral. Si tú vas y ves las cifras laborales, prácticamente son estacionadas, o sea, no mejoran, no empeoran realmente. O sea, tú ves desempleo 4% toda la vida, tú ves empleo adecuado 33, 35, 36, pero de ahí no se mueve toda la vida. Y el otro empleo, el que es informal, también lo ves ahí alrededor del 50, 60%. Entonces tú dices, siempre ha sido la cifra. Entonces, ¿cómo es esto de que las cifras dicen una cosa y tú ves en la economía otra? Lo ves en la inflación. La inflación es toda la vida 2, 3%. Tú dices, oye, pero si la gente sentimos que las cosas vuelan todos los días, y ves luego el crecimiento de la economía y ves solamente que 0% de crecimiento, oye, pero yo siento que nos estamos contrayendo. Sí. Entonces tú dices, tú dices, oye, hay un manipuleo de las cifras. No, o sea, eso no es que hay alguien pensando en cómo cambia la cifra, cómo la tuerce. Yo creo que más bien es que la economía ecuatoriana está en un modo de subsistencia. Es tan rígida, es tan complicada manejar, por ejemplo, el tema laboral, que las empresas ya no piensan en tener un trabajador más. Dice, oye, ni tampoco piensan en despedirlos. Ojo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el mínimo posible que me ayuda a resistir
tanto los altos como los bajos. Entonces, si mañana me va mal, yo estoy resistiendo y tengo el PIG a raya, así, en cero. Si mañana me va bien, bueno, trabajamos todos un poquito más y tengo el PIG, digamos, positivo, ¿no? Pero no pienso en, oye, contrato a alguien más porque quiero seguir creciendo. O sea, esa situación en la economía ecuatoriana no existe. ¿No? Y eso yo te pongo en el tema laboral, por todo lo que cuesta en el tema laboral, pero luego también en las inversiones. Es, oye, ¿cuánto más realmente me va a significar tener esta inversión de esta nueva planta? Y luego dices, oye, versus lo que me va a generar, entonces, una vez más, subsistencia, ¿no? Entonces, y digo eso porque llegamos también luego al consumo. Oye, la gente tiene que de algo vivir. Sí. ¿Ya? Entonces, si lo llevamos al consumo, también creo yo que estamos en una economía de consumo mínimo. Entonces, si unimos luego los impactos tributarios, al final del día el empresario ecuatoriano, el de verdad, el que tiene atornillado, como dicen algunos gremios, sus máquinas aquí, no puedes atornillar la máquina y llevársela, tiene que ver cómo hace y seguir produciendo y seguir generando y seguir viviendo. Entonces, sí, te entiendo, Francisco. Entonces, digamos, esto viene un poco al precio de la acumulación de capital. Lo que no vemos en el Ecuador es, o sea, porque decías tú, no una economía de supervivencia, y como que entonces las compañías no están capitalizando y reinvirtiendo porque no tienen que reinvertir, porque están, digamos, que trabajando a costos. Yo te quisiera preguntar si podríamos añadir una cosa a la ecuación que tú nos decías, y es el impacto del dinero de las organizaciones criminales, o sea, el lavado de dinero o el dinero ilícito dentro de la economía ecuatoriana. Mi intuición es que eso tiene un impacto importante, ¿o no? Iba a ir eso, a esa segunda parte, que era la economía negra, por decirlo, ¿no? La economía informal, que se mueve, históricamente la hemos tenido en el Ecuador y en todos los países de Latinoamérica, es un gran componente de economía informal, que no la traquean, que no es posible identificarla a través de los indicadores oficiales, y eso no lo vemos allí. Y luego que en los últimos años en el Ecuador se ha visto exacerbada esa economía informal por todas estas actividades ilícitas, que obviamente siempre, por mucho que la economía informal se mueva por un lado, está impactando a la economía formal, porque la economía informal, digamos, en su forma más básica de entenderla, es vender almuerzos en la esquina de mi casa. O sea, abro la ventana y digo a mis vecinos, muchachos, voy a vender almuerzos, vengan a comprarme. Pero yo, para vender esos almuerzos, tuve que comprar desde aceites como los que como vemos aquí, que son provistos por una compañía formal, y que probablemente se la factura esa compañía formal a este vecino, pero que luego cuando el vecino la vende, ahí es cuando no cobra la factura por el almuerzo que está vendiendo. Entonces, al final del día, los dineros que se mueven y la plata que se mueve en la economía informal termina llegando hacia la economía formal, ya tenga la procedencia que tenga, y temas como el tema del lavado de dinero y el dinero ilícito terminan llegando a las compañías, terminan llegando al sistema bancario, terminan llegando a nuestros hogares, a nuestros salarios, terminan llegando de alguna forma. Si todos nos pusiéramos a preocuparnos, oye, pongámosle la trazabilidad a cada dólar que se transacciona en el Ecuador, seguramente llegaríamos a Estados Unidos o Europa en los mercados globales de ilícitos, ¿no? Si el Ecuador no se plantea grandes objetivos, estructurales objetivos que nos lleven a crecer económicamente, entonces pues vamos a vivir en esto de la supervivencia únicamente. Y mi pregunta, en este caso para Francisco, como ex director del SRI, lo he planteado también a otros, porque a la postre quiero decir que año tras año se ha venido incrementando la recaudación, históricamente la recaudación de impuestos, y han habido récords anteriores. El actual obviamente supera a aquellos. Y yo digo, ¿cómo se siente un director cuando dice con gran felicidad, porque ha cumplido con su labor, tenemos récord de recaudaciones, y el país resulta que no ve ese récord de recaudaciones, no lo siente, no le llega al pueblo ecuatoriano, al país como estructura tampoco? No es que con esto se genera más producción, se consolida la economía, y entonces digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y peor aún, si paralelo a aquello aparecen estos actos de corrupción. En años anteriores se dice que el equivalente a la recaudación de IVA, que era más o menos de 7.000 millones de dólares, es lo que se iba en corrupción. Entonces, ¿cómo se siente esa persona exitosa, el director del Servicio de Rentas Internas, que dice, hemos logrado
ese récord de recaudaciones y el país no mejora? Bueno, creo que depende mucho del contexto, ¿no? Depende mucho del contexto en que se desarrollan las actividades. Al final del día, la labor del director del SRI es dura, me parece, porque, digamos, es el encargado, es el encargado de ir y sacarle recursos a las personas, a las familias y también al sector productivo. Luego para dárselos a un administrador que ya sabemos que es un mal administrador. Entonces, digamos, es una labor compleja, sin lugar a dudas, y no creo que solamente en el Ecuador, sino en todas partes del mundo. A nadie le gusta que le vengan a quitar fruto de su trabajo, ¿no? Entonces, es una situación compleja. Luego, ¿por qué te decía el contexto? Porque si el contexto está enmarcado dentro de que generas un incremento de recaudación a través de la vía de un incremento bastante agresivo y sostenido de los impuestos, digamos, eso de allí tiene un contexto un poco menos favorable que un contexto en el que logras aumentar la recaudación dentro de una economía bollante y creciente, que la recaudación crezca porque que robustece a la economía de un país. Porque está generando más. ¿Ya? Y ahí te consulto, y las ventas. Son unas cuestiones. Ahí voy. Y eso es una cosa, pero luego está lo otro. Oye, yo decía siempre, cuando estaba en el SRI, yo decía, oye, si voy a quererle cobrar mucho a la gente y cobrarles rápido, que paguen los impuestos y lo que deben pagar, también voy a al menos procurar que a los que tengo que devolverles se los devuelvo rápido e inmediatamente. Y entonces inició una cruzada en todo el SRI, no me dejaron mentir los funcionarios, para decirles, oye, hermano, necesito que hagas todo lo que tengas que hacer, los temas de automatización y avances tecnológicos para poderle devolver al que pide impuesto a la renta, devolución de impuesto a la renta, le devuelves en 2 semanas el impuesto. El que me pide el IVA, se lo devuelves en 2 semanas el IVA. ¿Por qué? Porque esa gente que paga el impuesto a la renta, por ejemplo, aquí en la costa, en enero, febrero, espera que se lo devuelvan lo que tienen en exceso para pagar la matrícula de su hijo del próximo año que está en la escuela. O para si sea para irse de viaje o para irse de vacaciones con sus hijos ya que se sacó el área trabajando. Está bien, cual fuere que sea la necesidad. Los abuelos para comprarse la medicina, está bien. Pero si uno es rápido para, como tú dices, para cobrar, y si no se está viendo en la economía esa situación de mejora o de gran avance, por lo menos que sientas que le estás atendiendo bien el contribuyente, el ciudadano. Y luego las ventas, pasando a ese tema de las ventas, nosotros venimos traqueando esto en Andersen, en la firma, y vemos que los indicadores señalan de que hacia el próximo año, sobre todo la segunda mitad del año, empezaríamos esta época ya de la recuperación económica. Como te decías al inicio, focalizada, frágil. El problema de ver la macroeconomía y de ver solamente el tema del crecimiento del PIB, el crecimiento de las ventas completos, la inflación, el empleo, desempleo, es que te ocultan las realidades diversas y diferentes que hay entre los sectores. O sea, en el sector en la economía ecuatoriana hay más de 400 microsectores, de los cuales 180 están creciendo, por ejemplo. Entonces, oye... Y como para tener una idea, porque dice focalizada, ¿cuál sería este sector del que esperamos que haya un pequeño crecimiento para el próximo año? Correcto, entonces los abogados, ¿no? Los abogados que ayudan a los GATS. Gracias. Los servicios... A ver, dentro de lo que nosotros hemos estado analizando en Andersen, hay bastante proyección de crecimiento en todos los frutos no tradicionales, por ejemplo. El Ecuador está abriéndose el camino como consecuencia también de estos acuerdos comerciales que se han venido desarrollando en los últimos años. Ecuador ha tenido históricamente crecimiento y gran potencia mundial en lo que denominamos las exportaciones de frutos tradicionales. Banano, cacao, flores, quizás en algunas cosas, ¿no? Pero ahora está habiendo una demanda bastante importante del mundo, sobre todo en productos, en todas las berries, como se llama, la cranberry, blueberry, strawberry, todas las cerezas, fresas, frambuesas, arándanos, está viendo mucho mercado. Luego también hay un tema que es importantísimo para Ecuador porque tiene la potencialidad, es que hay un debate en el mundo, es cómo se va a alimentar a la gente y cómo se le va a dar agua a la gente en los próximos 40, 50 años, hasta aquí al 2050. Y hay una tendencia que es casi... de acuerdo unánime en el mundo, que es la proteína del mar. Entonces, se está orientando mucho a lo que es proteína del mar y eso incluye camarones y incluye pescados. Entonces, ahí también hay una gran oportunidad cada vez más importante de Ecuador ser un gran proveedor mundial de alimentos. Y luego también en el tema del agua, no vamos a decir cómo se crea más agua, porque cómo se produce más agua, porque eso de ahí no es necesariamente posible, porque tiene una gran connotación medioambiental, pero tiene luego
los temas industriales o los temas de conservación, cuidado y preservación de fuentes de aguas hídricas, ¿no? Entonces eso hay muchísima importancia. Entonces, y si nos ponemos así, pudiéramos pasar bastante tiempo hablando de más de 180 sectores que nosotros prevemos que el próximo año vayan a crecer dentro de todos estos 400 microsectores, y que, bueno, el Ecuador es el Ecuador. Alguien decía por ahí el otro día, siempre ha estado en crisis, me decía alguien el otro día, en algunas es el estado natural, en las conferencias que hemos estado haciendo con Andersen en varias ciudades del Ecuador, y es verdad. Lo importante es encontrar esas oportunidades, cuáles son esos 180 microsectores que tienen proyección de crecimiento y que generan trabajo, generan demanda y generan empleo. Y estamos terminando la entrevista, decir que los países que se abrieron muchos años atrás, estamos hablando ya desde el año 95 en el caso de Chile, por ejemplo, que fue el gran baluarte de Sudamérica, empezaron con los tratados de libre comercio, por el 2000 ya tenían con los Estados Unidos y pues luego ya tenían 50, 60 tratados. Perú ha hecho lo propio como perspectivas para el año 2025 vemos ahí a un Uruguay creciendo junto a Paraguay, que son los de mayor crecimiento posible para el 2025, por encima del 3.5%. Y luego los demás países están en el orden del 2.5%, Colombia, y luego Ecuador pues un poquito menos. Pero lo que quiero expresar es que sí, el Ecuador tiene potencialidad, pero eso nos ha llevado a que no la explotemos, esa potencialidad, y simplemente vivamos en esa supervivencia a la que usted aludió al inicio, cuando podríamos estar entre esos países que he mencionado. Paraguay era uno de los países más pobres, llamaban un país de menor desarrollo relativo, Bolivia y Paraguay, así era por los años 80, 90. En estos momentos el país que ha tenido un crecimiento sorprendente, ¿fruto de qué? De que le apostaron al agro y también a la ganadería. O sea, se puede establecer grandes objetivos y llegar a niveles extraordinarios, ¿no?, de crecimiento económico. Y Uruguay, pues un país tan pequeñito que igualmente tiene indicadores sorprendentes. Así que esto solamente para poner ejemplos de países más chiquitos que el nuestro, ¿no?, en el caso de Uruguay, y que están en mejores condiciones. De acuerdo, y creo que es posible enfocarse en estos aspectos también positivos de la economía ecuatoriana. Siempre vengo diciendo, está bien analizar la macroeconomía y es súper interesante, a mí me encanta la macroeconomía, ver crecimiento, ventas, recaudaciones, déficit fiscal, exportaciones, petróleo, todo eso es importante, pero bueno, el Ecuador es más allá que un número macro, un número frío, estadístico, muchas veces desalentador. Creo que hay realidades ocultas que son muy buenas cuando se ven todos estos análisis microeconómicos de sectores, productos que tienen gran capacidad y que pueden generar mucha riqueza para el Ecuador. Bien, agradecemos a Francisco Briones por haber estado con nosotros aquí el día de hoy.